Bueno, buenas tardes. Para empezar, muchas gracias por abrirnos las puertas de su empresa para poder hacer nuestro trabajo de investigación de la materia de Productiva 1 de parte de nosotros y del docente. Muchísimas gracias. Bueno, para empezar queremos conocer más que todo el entorno, de dónde surge, digamos, la idea de emprender. Bien, yo terminé mi carrera de estudiar en la Universidad Juan Misas Saracho, la carrera de Economía, en el año 1993. Y justo en ese tiempo también logré ingresar a trabajar a la Corporación Departamental de Tarija, que se llamaba antes CODETAR, como egresado, ¿no? Era recién egresado, entonces ingresé ahí a trabajar en una institución pública, pero cuando usted entra en una institución pública, mucho también para que le coloquen en un lugar adecuado, de acuerdo a su profesión que ha estudiado, también necesita tal vez un poco más de influencia para que le pongan en un buen lugar. Así que, por ejemplo, cuando yo ingresé a estudiar, a trabajar por decir, entré como mensajero. Acepté ese puesto, la cosa era ingresar, ¿no?, a trabajar ahí. Así que acepté el puesto de mensajero. Y luego, bueno, ya a los 2 meses ya me cambiaron a otra sección, a una sección de contabilidad. Estaba como cajero, ¿no? Pero yo como estudié economía, yo tenía otras expectativas, porque más que todo yo quería entrar, digamos, al área de planificación, de proyectos, que los economistas se preparan más respecto a eso, ¿no? Pero no se daba la oportunidad para que a mí me ubiquen en un lugar que sea más acorde a la profesión, a lo que yo había estudiado. Y después, por ejemplo, me trasladaron a la fábrica de cemento El Puente, que en esa época dependía de la corporación. Y entonces estaba como 2 años y medio, 3 años en la institución pública. Y como yo veía que realmente no me ponían en un lugar adecuado, entonces decidí renunciar. Entonces renuncié a trabajar en una institución pública. Y de ahí, bueno, entonces, cuando ya no tenía el trabajo fijo, permanente, entonces yo tuve así como digamos, una bendición de tener un padre que tenía un taller de carpintería metálica. Entonces, al tener el taller de carpintería metálica, yo conocía algo del rubro, ¿no? Claro. No sabía perfectamente yo mismo trabajar en eso, pero yo sabía el funcionamiento, acerca de los trabajos, de los trabajadores. Entonces, yo decidí empezar y poner yo también una carpintería metálica, ¿no? Entonces, eso más o menos fue en el año 1998 que yo empecé. Y ya en el año 1999 ya la formalicé completamente, es decir, que ya tuve que obtener mi licencia de funcionamiento de la alcaldía ya desde el 99. Es decir, que ya estoy funcionando así con todas las normas que exige, digamos, cuando uno quiere estar formal, más de 22 años, ¿no?, trabajando. Así, de esa manera creé la empresa metalúrgica que se llama Macomet, ¿no? Ahora, la idea sobre todo surgió solo de usted o tuvo, digamos, algún incentivo aparte, digamos, ayuda de alguien más, socios. No solo de mí, ¿no? Y también, claro, ¿no?, con la ayuda de mi esposa. En ese tiempo ya era casado, entonces con su apoyo también de ella, ¿no? Claro. Disculpe, no lo hemos preguntado su nombre, ¿cuál es? Mi nombre es Félix Zulca. Félix Zulca. A ver, ¿qué más? ¿Con cuántos trabajadores dispone aquí en su empresa? Actualmente, digamos, debido a la crisis económica que existe, que hay poco trabajo, entonces solo tenemos como 6 personas nada más. 6 personas. En los tiempos en que había trabajo, mayor trabajo, como podíamos tener 15, 20, 25 personas trabajando en la empresa.
pero actualmente por la crisis económica, pues solo estamos con 6 personas nada más. O sea, el tema de la pandemia sí pegó, ¿no? Sí, aquí Entonces, yo tenía, por ejemplo, aquí un ingeniero, un arquitecto, ella tenía sección de contabilidad, ¿no? Y entonces, cuando había mucho trabajo, entonces teníamos solamente en la planta administrativa, digamos, 4, 5, 6 personas. No, claro, solamente nos quedamos 2, yo y el señor que atiende ahí, nada más. ¿estos trabajadores tienen alguna capacitación para formar parte de su empresa? Generalmente, digamos, por ejemplo, en este tipo de empresas, tú puedes contratar ya personal ya como se llaman, digamos, maestros, ya que están bien capacitados en el rubro, ¿no? En el rubro de la carpintería metálica, digamos, ¿no? Claro. Construcciones metálicas. Porque, digamos, esta empresa metalúrgica tiene diferentes áreas o diferentes líneas de producción que tenemos aquí en la empresa. Por ejemplo, yo les menciono una línea importante de producción en la empresa son las estructuras metálicas para techos. Y en esos techos, por ejemplo, hay techos para viviendas, techos para campos deportivos, para canchas de básquet, techos para empresas, digamos, ¿no? Empresas, digamos, las bodegas que tienen grandes tinglados. Entonces aquí hacemos todo tipo de cubiertas, de techos, ¿no? Esa es una línea, la más importante de la empresa. Luego hay línea de muebles, ¿no? Aquí también producimos muebles metálicos. Muebles, digamos, para oficina, muebles para colegios, muebles para universidad, pupitres unipersonales, mesas para computadoras, vitrinas, gaveteros, o todo tipo de muebles metálicos para oficina, ¿no? Y luego hay otra línea de vivienda que significa las puertas, ventanas, portones, barandas, todo para la vivienda, lo que cuando quieren hacer en metálico, ¿no? Entonces, esas son las 3 líneas de producción importantes que tenemos aquí en la empresa. ¿Cómo evalúa la competencia que hay aquí en el mercado de Tarija? Bueno, hay mucha competencia con respecto a las carpinterías metálicas, ¿no? Esta empresa debe estar, digamos, entre las 4 o 5 empresas de este rubro de la carpintería metálica, una de las más grandes de Tarija, ¿no? Y después hay talleres pequeños, ¿no? Y unos cientos de talleres, ¿no? Pequeños que el dueño trabaja y tiene 1 o 2 trabajadores que le ayudan o su familia misma, ¿no? Entonces hay cientos de talleres en todo Tarija. ¿Usted en su empresa tiene algún producto así que se venda más en el mercado de aquí de Tarija? Por ejemplo, esta empresa casi no tiene así productos en serie que produce para vender en el mercado. Generalmente los productos que nosotros aquí se produce es a pedido, ¿no? Entonces, cuando un cliente quiere para su casa unas barandas, puertas, portones, entonces son casi modelos únicos que ellos eligen. Uno les gusta un modelo, otro modelo. Claro. Entonces no tenemos así productos en serie que lanzamos, digamos, al mercado. Entonces no, o sea, hacemos aquí productos a pedido, digamos, por ejemplo, para un techo, para una vivienda, que eso es único, ¿no? De acuerdo al modelo de la vivienda. Entonces, no tenemos así que producimos en serie, digamos, productos. Y ahora en el tema de la materia prima, ¿cómo hacen? ¿Tienen proveedores? ¿Ustedes de dónde extraen el material? Sí, o sea, en Tarija hay importadoras grandes a nivel nacional, ¿no? Como por ejemplo Ferro Toro, importadora Campero, Las Lomas, Monterrey, que son importadoras a nivel nacional. Entonces ellas han puesto su sucursal aquí en Tarija. Entonces yo trabajo muchos años ya con esas importadoras y entonces casi no hay ningún problema en la provisión de materia prima que yo utilizo, ¿no? Entonces ya con algunas empresas yo tengo, por ejemplo, líneas de crédito, ventajas, ¿no? Que uno puede tener un material de crédito por 30 días,
Y bueno, últimamente, bueno, como no hay mucho trabajo, pero no hay ningún problema con respecto al suministro de materias primas. Ahí es como proveedor fijo, digamos, ya sabe con quién. Sí. El otro tema. Una pregunta. Considerando el impacto notable de las redes sociales, Facebook, WhatsApp, Twitter, ¿cómo hace usted para llegar a su mercado objetivo, digamos? Bueno, tenemos alguna publicación en Facebook, ¿no?, de la empresa, pero no tenemos así un plan específico, digamos, estratégico de publicidad por las redes sociales, ¿no? No tenemos. ¿Y en la actualidad usted no considera que Susara es más influyente, digamos, en la población para conseguir mayor mercado? Sí, considero que sí, ¿no? Es muy importante esa publicidad por Facebook, ¿no? Y bueno, yo, aparte, digamos, de acuerdo a lo que ha ido pasando los años, no solamente me dediqué a la carpintería metálica, sino que traté de abarcar otros sectores. Y por ejemplo, digamos, a partir del 2008-2009, ya la empresa la amplié su campo de trabajo al sector de la construcción. Entonces ya, aparte de ser una carpintería metálica, nosotros trabajamos también en el sector de la construcción, de obras civiles, digamos, ¿no? Entonces, trabajamos, digamos, con proyectos públicos, entonces no solamente tratamos de abarcar, de tener más oportunidades en el mercado, y bueno, ahora estamos también trabajando ya hace más de 10 años en obras de construcción civil. Cada vez va más creciendo, ¿no? La empresa solo por esta época más podría detenerse un poco, ¿no? El crecimiento. Sí. Y de aquí a 5 años, ¿o tendría alguna visión de su empresa? Y bueno, últimamente también debido a la crisis que está pasando el departamento de Tarija, entonces también hay pocos proyectos públicos y hay muchísimas empresas también constructoras. Entonces, viendo esa crisis que hay, entonces estamos tratando de iniciar, de trabajar en el sector privado, es decir, hacer algún proyecto de un condominio, así. Entonces, ahora estamos empezando un proyecto de un condominio, entonces ya como de forma privada, para no depender tanto de obras públicas. Entonces ahora estamos iniciando un proyecto privado en construcción de departamentos, entonces eso estamos empezando ahora. Y en ese punto que lo toca, ¿cuáles son como usted lo puede ver, las ventajas de trabajar en un área pública a privada? En el área pública, bueno, depende con qué institución trabaje, puede tener la seguridad de que si esa institución es solvente, le van a pagar cuando usted, de acuerdo al avance del trabajo, le van a ir cancelando el trabajo, ¿no? En el área privada, bueno, por ejemplo, en construcción de un condominio para que usted posteriormente venda departamentos o venda casas, digamos, entonces allá es quizás un poco más incierto, porque usted tiene que buscar los clientes, a quién va a vender los departamentos o viviendas que usted hace. Entonces mucho depende de la estrategia. Y también estamos viendo, ¿no?, actualmente en todo Bolivia, y por efecto de la pandemia, ¿no?, entonces la actividad económica se ha reducido en más del 50%, ¿no? Lo que la gente ahorita, claro, para todos lo más importante es la salud, ¿no? Y entonces todas las instituciones públicas están invirtiendo, gastando sus recursos más en medicamentos, en todo para la salud, ¿no? En vacunas, el gobierno, priorizando la salud, ¿no? Entonces, ya estamos desde fines de marzo del año pasado con esta pandemia aquí en Bolivia, y entonces está afectando grandemente, ¿no?, principalmente a Tarija. Sí, eso sí. A ver, ¿qué más puede ser? El tema esto del sector privado también creo que es
digamos, a ver, ¿qué consejo daría usted a alguien que recién está saliendo, por ejemplo, digamos, en nuestro caso, y llegáramos a salir, nuestra área también más que todo sería, lo que todos buscan es emprender, digamos, poner su propia empresa, pero a veces también ese tema le preguntaba de público o privado, porque desmotiva el tema que no hay motivaciones por parte del gobierno, el tema de impuestos y muchas cosas, a veces es jugar como con fuego, ¿no? En el sector privado a veces no te alcanza y te puede salir mal, como vimos en el tema de la pandemia, muchas empresas privadas tuvieron que cerrar. Bueno, siempre va a ser mejor elegir uno de trabajar de forma privada, ¿no? Para tener mayores expectativas, mayores posibilidades de poder quizás tener mejores ingresos económicos, ¿no? Va a ser su propio jefe, ¿no? Ambos tienen ventajas y desventajas, porque tal vez, por ejemplo, cuando está iniciando, usted como dueño de la empresa, a veces usted no tiene vacación, no tiene los beneficios que tiene un empleado que trabaja con sueldo fijo, así empleado, porque un empleado que tiene un sueldo, bueno, tiene vacación cada año, ¿no? Y bueno, el empleado en el sector público, bueno, hay el empleado, digamos, pues no está preocupado si es una empresa que, bueno, que tiene que tener utilidades, ¿no? En el sector público depende en qué institución trabaje, ¿no? Entonces, solo trabajan, por ejemplo, de lunes a viernes, ¿no? Generalmente en una empresa privada trabajan de lunes a sábado, ¿no? Entonces, hay ventajas y desventajas, ¿no? Pero, bueno, para mí siempre, con la experiencia que he pasado, es mucho mejor no tener su propia empresa, ¿no? Propio empleo. Propio negocio. Antes nos comentó que había comenzado solo, más o menos con cuántos trabajadores había comenzado la empresa. Así empezamos con 2, 3, 4 trabajadores, ¿no? Y después ya cuando va creciendo, como les decía, nos empezamos a tener así 15, 20, 25 personas, así en sus tiempos mejores que había trabajo. Porque para uno, por ejemplo, cuando trabaja para el sector público, digamos, generalmente uno tiene que participar en licitaciones públicas. Y en licitaciones públicas, por ejemplo, si la universidad lanza un mobiliario para hacer 500 pupitres, entonces se presentan muchas empresas y uno tiene que ganar la licitación para poder tener ese trabajo, ¿no? Entonces, todo es de acuerdo, ¿no? A la época, había época en que había mucho trabajo, entonces la alcaldía licitaba mobiliario o la universidad y otras instituciones, pero ahora con esta pandemia todo se ha dado, nadie pide mobiliario, ¿no? O sea, el trabajo se ha reducido al mínimo, ¿no? Entonces todas las empresas han tenido que reducir mucho su personal o algunas así cerrar temporalmente. Así está pasando. Y entonces ahora para realizar el control de, por ejemplo, de los impuestos o administrar el dinero aquí, ¿cómo lleva el control de todo eso? Estamos funcionando, digamos, con lo más mínimo, digamos, ¿no? Como han visto, mínimo personal administrativo, solo en el sector productivo, digamos, tenemos como 4 o 5 personas nada más. Y estamos preocupados porque, bueno, a veces ni para ese pequeño grupo de personas hay trabajo para darles, y cuando uno tiene, digamos, empleados que están asegurados, es decir, digamos, tienen un sueldo mensual y tienen un contrato de trabajo permanente, entonces uno tiene que ver como dueño de dónde va a tener el trabajo para que ellos hagan, porque ellos realizan un producto, nosotros entregamos y recién tenemos ingresos, ¿no? Y con esos ingresos que pagamos sus sueldos, compramos los materiales, pagamos los servicios, pagamos impuestos. Entonces ese es quizás el drama de un empresario privado cuando hay crisis, entonces el cómo poder seguir cumpliendo con los sueldos de los trabajadores, porque cuando, digamos, tienes una empresa de forma legal, entonces uno tiene que tener los trabajadores asegurados, tiene el seguro de salud,
¿no? Hay que pagar entonces al seguro de salud cada mes. Ellos también aportan a la AFP para su jubilación, ¿no? Entonces cada mes hay que pagar a la AFP, ¿no? Y cumplir con su sueldo mensual cada mes que ellos tienen. Y ahora, en una época de crisis, se vuelve más difícil cuando si el gobierno dicta, por ejemplo, a fin de año doble aguinaldo, entonces para las empresas privadas va a ser bien difícil cumplir porque estamos en crisis. Pero el gobierno cuando dicta dice doble aguinaldo y pagar doble aguinaldo a los trabajadores. Sí o sí, ¿no? Sí. Y entonces, igual, ¿cómo considera su comunicación con los trabajadores? ¿Usted está en comunicación o hay otra persona que...? No, siempre yo tengo comunicación directa con ellos, ¿no? Como les decía, como no hay mucho trabajo y también son pocos trabajadores, entonces la comunicación es constante, de acuerdo a los trabajos. Nosotros recibimos el trabajo, entonces explicamos a los trabajadores lo que tenemos que hacer y de acuerdo a lo que cada uno tiene sus especialidades, ellos hacen los trabajos y uno solamente los explica y ellos están bien preparados para hacer ese tipo de trabajos. ¿Y a usted le gusta tener esa relación, digamos, totalmente profesional, de amigos, de familia, o en su momento profesional, en su momento de amigos? ¿Cómo le gusta que sea el trato con sus trabajadores? Tenemos más que un trato de amigos, ¿no? Más que todo así, ¿no? Casi tratamos de tener una buena relación laboral con los trabajadores. También ya varios de ellos ya trabajan, digamos, más de 10 años en la empresa. Entonces, ya uno los conoce también, que son personas responsables también. ¿Ellos se capacitan cada vez o ustedes les dan? Sí, digamos, en la empresa, no cada año, pero de acuerdo a lo que nosotros hacemos, ellos están bien capacitados en el trabajo que hacen, ¿no? De acuerdo, están bien capacitados, ¿no? Y cuando surge, digamos, algún nuevo producto o algo, también les capacitamos, digamos, ¿no? Para la nueva utilización de materiales, ¿no? Y cuando quiere contratar a algún trabajador, ¿tiene que hacer alguna semana de prueba o cómo hacen para...? Más que todo pedimos sus antecedentes, dónde ha trabajado, qué experiencia tiene, qué trabajos ha realizado y si tiene certificados. Entonces, eso es lo primero, ¿no? Para poder, depende, digamos, qué quieres contratar, ¿quieres contratar a un ayudante o ya un maestro ya bien capacitado, si tiene alguna especialidad, algo, ¿no? ¿Alguna vez le ha surgido algún problema, digamos, al contratar a alguien, haya hecho un producto que haya salido fallido o algo así? ¿O gracias a Dios no tuvo ese problema? Casi no, así que sea muy importante, no, o sea, a veces también hay alguna falla, pero tenemos que corregirla, ¿no? Inmediatamente, pero así, digamos, que hayamos producido un producto en serie, digamos, unas 500 piezas de algo y que haya todo errado por alguna medida, no, o sea, Más siempre tenemos cuidado cuando hacemos algún producto en serie, que la primera muestra cumpla con todo, para recién hacer en serie, digamos, el producto, ¿no? Y en el caso de sus clientes, digamos, le gusta tener también trato cercano con los clientes, después de entregarles el producto, saber si les aparece bien o no. Generalmente casi como empresa no tenemos, digamos, Contacto directo. muchos clientes, digamos. Tenemos, como digo, trabajamos mayormente con el sector público, entonces siempre digamos con el gobierno municipal o la gobernación o las instituciones a nivel nacional que son el FPS. Entonces, cuando uno haga un proyecto público, entonces uno tiene que cumplir todas las especificaciones, todo el proyecto. Y hay un supervisor por parte de la institución contratante, entonces uno tiene que cumplir todo lo que contiene el contrato que ha realizado con esa institución, y entonces tiene que cumplir, porque si no cumple tiene problemas, ¿no? Entonces,
actualmente, digamos, más que todo cuando se trata así de proyectos de construcciones civiles y trabajar como el sector público, ahora es bien delicado, porque en el país hay leyes que si uno no cumple, hasta le pueden meter a uno a la cárcel, ¿no? Por incumplimiento de contrato, de deberes. Entonces, hay leyes bien rígidas en el país que uno tiene que cumplir cuando uno tiene un contrato público, ¿no? Ahora más que todo, también, ¿no? Si uno hace algo, que hay algún problema y debido a las redes sociales ya todo el mundo lo sabe, ¿no? Todo el mundo lo sabe, que a veces la empresa ni tiene la culpa nada, pero ya la gente saca fotos y ya lo publica y hacen quedar mal a las empresas y Ya todo, ven ¿no? sin saber. Sí. Sí, pasa, yo también. Cada año usted realiza una planificación de los objetivos o metas de la empresa o qué método utiliza para organizarse. Y generalmente, digamos, todo lo que producimos, lo que hacemos, es lo que, digamos, se presenta en ese momento. Casi, digamos, no tenemos, quizás una debilidad de la empresa es no tener un plan estratégico anual, digamos, ¿no? Un plan estratégico anual. Como les decía, no tenemos así productos así en serie que lanzamos al mercado, así. Una de las también grandes desventajas que tenemos aquí en la ciudad de Tarija, que es un mercado pequeño, o sea, no hay mucha población, digamos, ¿no? Si yo hago, digamos, un mueble, un escritorio, un estante, así, si yo, digamos, por ejemplo, un estante puedo cobrar 450 bolivianos, así, en la Loma venden a 200, ¿no? ¿Y por qué? Quizás porque en talleres pequeños que ellos mismos lo hacen, entonces disminuyen el costo de su mano de obra, ¿no? Aunque aquí, digamos, el personal que hace tiene los beneficios sociales, todo eso, encarece un poco el producto, ¿no? Digamos, al tener, digamos, una empresa más grande, también tienes que pagar una patente de funcionamiento a la alcaldía mucho mayor que una empresa pequeñita que a veces no están ni inscritas en la alcaldía, digamos. Entonces, hay una gran competencia desleal, digamos, que uno tiene que estar sujeto a las empresas legalmente establecidas, ¿no? Otra cosa, volviendo un poco atrás al pasado, ¿no? La empresa en sí, ¿desde qué año se empezó a trabajar? Antes de entrar en los 1999, dijo. Sí, desde 1998, pero ya cuando obtuvimos ya la licencia de funcionamiento, en el año 1999. ¿Y tienen fecha aniversario así o solo por año nomás? No, solo por... Cada año. Nunca dije, ¿no? Este día es el aniversario de la empresa, ¿no? No pude. Sí. ¿Y sus cierres de gestión cómo los hace? De acuerdo, digamos, a lo que estamos inscritos en impuestos nacionales, en el caso de mi empresa, por ejemplo, que es una empresa productiva, así de construcción, todo uno tiene un cierre fiscal a marzo cada año, digamos, un cierre fiscal al 30 de marzo, digamos. Hay otras empresas comerciales que cierran el 30 de diciembre, digamos. Nosotros es al 30 de marzo. 30 de marzo. Hacen el tema, digamos, de mantenimiento de las cosas cuando hacen el cierre de gestión o cuando se hace una evaluación de deterioro de algún material, eso recién. No mucho, porque digamos, la maquinaria que utilizamos no es una materia sofisticada, digamos. O sea, cuando no hay mucho trabajo, pues aprovecha también para hacer un mantenimiento de las máquinas, pero no digamos, tenemos una maquinaria grande que necesita un mantenimiento así, no. Los trabajadores cuentan con trajes de seguridad, hay lugares de descanso. Sí, tenemos, digamos, ellos se les dota la ropa de trabajo cada año, ¿no? Y también tienen, digamos, su sector de vestuario, sector de baños, tienen todo. Más que todo, digamos, tiene trabajadores varones o mujeres o ambos. No, puro varones. En este rubro más varones, ¿no? Sí. Yo creo que por ahora estas preguntas serían.
Esta sería una de las visitas que vamos a darle. No sé si podemos venir otros días también a visitarle, hacer unas cuantas preguntas. Para... Acá unas fotitos, algo así. Sí, está bien, no hay problema. Pero de todas formas, muchísimas gracias de nuevo Sí, por muchas abrirnos sus gracias. puertas y por esta investigación y que eso sea productivo para ambos, ¿no? Está bien, está bien. Con mucho gusto, mi nombre es Nayarita Aramayo.